Bueno, empezamos. ¿Cómo están? Esta es nuestra primera sesión de la Noche Larga de Museos o de la Larga Noche de Museos. Quiero decirles que esta nuestra primera sesión del lunes va a tener una serie de 4 charlas muy importantes, muy interesantes, que, como dice nuestro título, todo boliviano debiera conocer. Se llama Estudios, Interpretaciones y Detalles de Expresiones Artísticas en Bolivia que todos deberíamos saber. Nuestra primera charla está a cargo de Ariel Pérez, que está aquí conmigo, al que les voy a presentar. Ariel es un poeta y ensayista chileno-boliviano. Ha publicado muchos libros, entre estos, Quien cortó las araucarias, de 1985, El último apaga la luz, de 1991, Decían los encuentros, de 1994, Muerte irregular, de 1995, Al sur de las nubes, 1998, Cantos de agua, 2003, Algo sin sombra, 2006, Palabras de la nada, 2010, Marioneta inmóvil, 2017 y Poemas descalzos, 2019. Sus trabajos han sido publicados en diferentes países de Latinoamérica, Estados Unidos y España. Querido Ariel, bienvenido. Gracias por ser el primero en iniciar nuestra larga noche de museos. Te dejo para que empieces con tu presentación. Bueno, muchas gracias, Dante, primero que todo por la invitación que me has hecho para participar de este evento, que me encuentro, bueno, feliz y inaugurando una nueva experiencia, ¿no? Esto de tener que hacerlo desde nuestras casas, pero con todo el cariño para poder compartir mi mirada. Lo que voy a compartir con ustedes ahora es una reflexión que se materializó en un ensayo publicado en el libro La crítica y el poeta, que está acá, sobre Jaime Sáenz. Y lo primero que quisiera decir es de que estamos muy acostumbrados, ¿no es cierto?, a tener esta figura de Jaime Sáenz, este mito urbano que ha sido construido esencialmente por sus seguidores, amigos, más que por él mismo, aunque él de alguna manera conscientemente participó también de esto, pero en realidad este mito ha sido creado más por su entorno que por él mismo. Ha sido asociado con lo que hemos denominado, ¿cierto?, lo oscuro, la ciudad de la noche, la ciudad de noche, el mundo del oscuro, las sombras y sus habitantes. Entonces Jaime Sáenz siempre ha sido una figura que ha estado como muy asociado a este mundo, ¿no? Para mí, un mundo, si bien es cierto, existente, pues en La Paz, eso no cabe duda, un poco exacerbado y un poco ha dejado a una parte importante de lo que ha sido la obra poética de Jaime Sáenz por fuera muchas veces en este análisis, que es su parte más espiritual, esotérica inclusive, de este camino de Jaime Sáenz, que como todos sabemos es un poeta pues de una enorme magnitud para lo que significa las letras paceñas y bolivianas. En ese sentido, lo que yo voy a hacer es una interpretación hermenéutica del poema Recorrer esta distancia, desde una perspectiva, digamos, de su visión espiritual, desde su visión mística, desde su visión incluso esotérica, que es poco conocido, digamos, en él. Para eso voy a comenzar compartiendo, a ver, permítanme, el poema. Perdón, Dante, me dice que has inhabilitado mi posibilidad de compartir pantallas. Entonces no puedo compartir. Bueno, mientras tanto, esperamos que me habilite. Quería explicarles que esta mirada, ¿cierto?, está sustentada desde lo que es la
hermenéutica de George Gadamer, de Hans Georg Gadamer, es decir, desde la posibilidad de hacer una interpretación del poema, ya no tomando en consideración lo que es el autor o lo que es la biografía del autor como tal, el contexto del autor, sino que más bien hablando en una relación directa entre el interpretante, en este caso yo, con la voz del poema, de recorrer esta distancia, que me parece fundamental poder compartirlo y leerlo antes de ingresar a esto, y por tanto le pediría a mi anfitrión, a Dante, que me posibilitara esa posibilidad, ¿no? Para poder iniciar adecuadamente, digamos, esta Creo que ya charla. puedes compartir, por si acaso. A ver. Si vas donde dice Share Screen, Sí, ahí creo ¿sí? que Sí. sí, creo que ya puedo compartir. A ver, voy a... sí, creo que sí. Entonces, bueno, uno de los mundos, estos oscuros de la paz, que se ha concentrado, digamos, en personajes paseños también, es el Aparapita, ¿no? Que es un personaje trabajado por Sáenz, el cual se ha transformado como parte de su mirar la paz. Pero vamos a trascender esto. Ahí ustedes en el medio pueden ver una fotografía, inclusive de Jaime Sáenz, con una chaqueta que cambió a una parapita, ¿no es cierto? Y del cual se sentía orgulloso, y ahí se ha fotografiado. Pero como les digo, vamos a trascender esta mirada tan oscura de personajes, emblemática de las sombras de la paz, para adentrarnos a lo que desde mi punto de vista es más consistente, ¿no? Aquí está el poema que quisiera compartir con ustedes. Y dice así: estoy separado de mí por la distancia en que yo me encuentro. El muerto está separado de la muerte por una gran distancia. Pienso recorrer esta distancia descansando en algún lugar. De espaldas en la morada del deseo, sin moverme de mi sitio frente a la puerta cerrada, con una luz del invierno a mi lado, en los rincones de mi cuarto, en los alrededores de la silla, con la indecisa memoria que se desprende del vacío, en la superficie del tumbado, el muerto deberá comunicarse con la muerte. Contemplando los huesos sobre la tabla, contando las oscuridades con mis dedos a partir de ti, mirando que se estén las cosas, yo deseo, y me encuentro recorriendo una gran distancia. Este poema fue publicado en el año 1973, y de este gran poema, en realidad, me voy a centrar en la interpretación del poema 1 y del 12, por ser los de apertura y cierre, que en sí mismos se constituyen en unos límites, ¿no es cierto?, no cerrados esta vez, de una experiencia espiritual, en este caso de Jaime Sáenz, pero también lingüística, que deviene de muchos, cientos, miles de años atrás, y que seguramente se prolongará cientos y miles de años después. Desde un inicio, si ustedes se dan cuenta, en la lectura, el yo poético asume un desdoblamiento, ¿no? Es decir, dice: estoy separado de mí por la distancia en que yo me encuentro. Diferencia dos modos de estar, ¿no? El estoy separado, es decir, es el yo poético el que está separado de algo, en este caso de él mismo, he ahí el desdoblamiento. Y el segundo, ¿no es cierto?, es el de mí, el de mi corporalidad. Sáenz aquí, o sea, la voz del poema,
nos dice claramente el lugar y el espacio y la temporalidad en que se encuentra. Es decir, él se encuentra separado de sí mismo, ¿no?, de su propia corporalidad. La voz del poema entonces está en un lugar no lugar, en dos modos distintos, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto? Hay también allí una distancia que separa a ambos modos de estar. Dice en el poema que acabamos de leer, el muerto está separado de la muerte por una gran distancia. Distancia, ¿no es cierto?, constituida por un mundo físico que está representado por el muerto y por el mundo místico, que es la muerte. Entonces hay una escena donde él está mirando, desdoblado, se mira a sí mismo, se mira en cuerpo físico, que representa el muerto, y por el mundo mítico, ¿no es cierto?, que está representado por este concepto más general, más global, que es la muerte. Ahora bien, entre uno y otro existe, dice en el poema, una gran distancia que piensa recorrer. Pienso recorrer una gran distancia. Esta distancia, dice, descansando en algún lugar. La pregunta es ¿dónde? ¿En cuál de estos dos mundos entonces se ubica el yo poético? ¿En el físico o en el místico? Pues, desde mi punto de vista, no cabe duda que desde el mundo místico. Pues solo es desde ahí donde puede referirse a ambos mundos, al mundo físico de lo corpóreo y al mundo místico, ¿no es cierto?, de lo que él llama la muerte, en términos generales, de la cual vamos a hablar después. Y dice que entre un mundo y el otro, entre un espacio y el otro, una realidad y otra, él piensa recorrer esa distancia, porque hay una distancia que separa entre uno y otro. ¿Qué es ese camino entonces en el mundo del misticismo? No es otro que introducirse al camino iniciático. Es decir, lo que nos está diciendo la voz del poema es que va a recorrer esa distancia para introducirse, ¿no es cierto?, a un camino iniciático. Ya vamos a ver en qué consiste esto. Pero si el muerto está representado por el cadáver, ¿qué es la muerte? ¿Cuál es el concepto de la muerte que subyace en este poema? Pues no cabe duda que es la suprema liberación, la transformación y evolución de todas las cosas, la alquimia interna, el proceso por el que debe transitar el iniciado, en este caso la voz del poema, el yo poético, hacia la muerte entendida como un manantial de vida. Es decir, debe el iniciado recorrer un camino para, desde el mundo físico, introducirse al mundo esotérico, ¿cierto?, a los mundos superiores, para poder llegar entonces a un religare, que es esto del encuentro, en definitiva, con Dios, al liberar su esencia de los egos que los están ahí atando. ¿Qué nos dice el yo poético al respecto? Que pretende morir místicamente, es decir, recorrer esa distancia. Esta muerte mística representa ese recorrer la distancia entre los dos mundos. Y nos dice, cito, de espaldas en la morada del deseo, sin moverme de mi sitio. Si bien la muerte mística, entonces, viene de un trabajo espiritual, se vincula también con la materialidad del cuerpo, pues solo es desde el cuerpo donde, como sabemos, es posible realizar este trabajo místico, el trabajo interior. No hay otro vehículo, no hay otro cuerpo posible, sino tu propio cuerpo para poder realizar, entonces, este trabajo hacia el religare,
en su condición de vehículo físico o de ropaje, como él también lo señala en el poema, como veremos más adelante. En este orden de cosas, observar, ¿cierto? Y observarse son dos cosas totalmente distintas. Mientras que la observación tiene que ver con la mirada hacia la afuera, es decir, yo observo una lámpara, observo un perro, observo la paz, observo la noche. La observación en el mundo místico, como veremos más adelante, tiene que ver más con la mirada hacia adentro, es decir, con la autoobservación. A decir de esto, por ejemplo, Samael Aún decía: cuando más se explore este mundo interior llamado uno mismo, tanto más se comprenderá que uno vive simultáneamente en dos mundos, en dos realidades, en dos ámbitos, el exterior y el interior. Del mismo modo que uno le es indispensable aprender a caminar en el mundo exterior, para no caer en el precipicio, no extraviarse en las calles de la ciudad, seleccionar a sus amistades, no asociarse con perversos o no comer veneno, por ejemplo. Así también, mediante el trabajo psicológico, es decir, el trabajo de uno mismo hacia adentro, aprendemos a caminar en el mundo interior, el cual es explorable mediante la autoobservación de sí. La segunda parte del poema nos sitúa en el desdoblamiento a plenitud. Hay un hermoso trabajo de contrapunto desde el mundo de lo físico y desde el mundo de vista de lo espiritual, que la voz del poema lo deja claramente establecido. Y permítanme compartir nuevamente esta imagen que me parece muy importante que ustedes la vean. Fíjense, dice: en los rincones de mi cuarto, en los alrededores de la silla, con la indecisa memoria que se desprende del vacío, en la superficie del tumbado, el muerto deberá comunicarse con la muerte. A saber, en los rincones de mi cuarto, en los alrededores de la silla, hace alusión, por supuesto, al mundo físico. Es la observación que él está haciendo de su contexto, de su entorno, de la escenografía, por decirlo de algún modo, en el que se desarrolla el poema. Inmediatamente viene otro, con la indecisa memoria que se desprende del vacío. Eso ya no es físico. Esa es una representación metafísica, para volver nuevamente a una observación del mundo físico, en la superficie del tumbado. Y nuevamente el contrapunto nos lleva entonces al mundo metafísico. El muerto deberá comunicarse con la muerte. Muerte. ¿Qué es la muerte en el mundo místico? No es otra cosa, decíamos, que el religare. Hay que morir para volver, ¿no es cierto?, a la partícula divina, volver a Dios. Pero estamos hablando de un concepto no de muerte física, del muerto. Estamos hablando de la muerte, de este camino que hay que recorrer, que la voz nos dice que va a recorrer esa distancia para morir, ¿no es cierto?, de manera espiritual, y para poder reencontrarse entonces con Dios. Pero en esta segunda parte diremos que hay mucho más que una simple estructura del poema y entrelazamiento de versos. ¿A qué se refiere el yo poético al decir, con la, y cito, con la indecisa memoria que se desprende del vacío, el muerto deberá
comunicarse con la muerte? Pues que el vacío es una idea abstracta, ¿no es cierto?, que en el mundo occidental aparece en contraposición a la nada mística, llamado también el absoluto. En el mundo místico, ¿no es cierto?, la nada, el vacío, se le llama el absoluto, es donde se encuentra la potencia de todo. Es decir, el absoluto es de donde todo salió, desde donde todo volverá, ¿no? Y donde pues todas las esencias que se encuentran en nuestra corporalidad también volverán a este absoluto. En la tradición gnóstica, por ejemplo, el vacío es asociado también con la quietud y con el silencio de la mente, estado en el que se llega mediante la meditación profunda y que sirve para despertar la conciencia de sí mismo, pues es en ese instante estado, ¿no es cierto?, el vacío iluminador, que se llama, cuando el ser se comunica con la esencia y comienza a despertarle la conciencia, es decir, a eso se le llama el conocimiento directo. El muerto es el propio cuerpo del yo poético, que se mira a sí mismo. Es el cuerpo, entonces, para decirlo sin ambages, ¿no es cierto?, es el cuerpo del iniciado, él mismo. Leamos ahora la tercera parte del poema. Les voy a compartir esta otra parte. Contemplando los huesos sobre la tabla, contando las oscuridades con mis dedos a partir de ti, mirando que se estén las cosas, yo deseo, y me encuentro recorriendo una gran distancia. Fíjense que aquí la sutileza del poema. Al principio decía, y voy a recorrer esta distancia. Aquí nos dice, y me encuentro recorriendo esta distancia. El primero era una alusión al futuro, aquí en tiempo presente. Es decir, ya ha iniciado su camino iniciático. Ya está recorriendo esa distancia. Y va a descansar en algún lugar. Ya veremos en cuál lugar. Pero aquí hay una reflexión que me parece que es más importante aún. Y es que cuando hace alusión a los huesos, no está haciendo pues alusión a un esqueleto o a la estructura ósea. El hueso tiene un profundo simbolismo místico, profundo. Representa la vida en estado de germen, la partícula corpórea indestructible, comparable a la crisálida, por ejemplo, de la mariposa, de donde sale la mariposa. Un símbolo equivalente al hueso es el huevo. El huevo en el mundo místico representa entonces la esencia del nacimiento, ¿no? De ahí surge la vida. Del mismo modo, entonces, tendremos que decir que la tabla, pues, no es un trozo de madera, sino que representa la mesa, el espacio donde se efectúa la comunión, ¿no? La comunión del cuerpo que está sobre la mesa, la tabla, de cara al tumbado, ¿cierto? Y su propio mundo interior. Este verso que hemos leído, concluye con contando las oscuridades con mis dedos, dice, a partir de ti. Contando las oscuridades con mis dedos a partir de ti. Según Juan Eduardo Cirlot, un gran cronista, investigador de la simbología, nos dice que la oscuridad está identificada con la materia, lo material y lo germinal. La oscuridad es anterior a la diferenciación de lo concreto. El dualismo luz-tiniebla
aparece como formulación de un simbolismo moral hasta que la oscuridad primordial se ha dividido en luminosidad y sombra. Así, el concepto puro de dicha oscuridad no se identifica tradicionalmente con lo tenebroso, contrariamente, sí corresponde al caos primigenio. Tiene también relación con la nada mística. Por ello, el lenguaje hermético es un obscurium per obscurius, vía de adentramiento hacia los orígenes, o sea, hacia adentro, hacia la esencia, hacia uno mismo. Pero ¿a quién le habla el yo poético cuando dice, contando las oscuridades con mis dedos a partir de ti? ¿Quién es ese ti? ¿A quién le está hablando? Pues a la esencia, a su propia esencia, a esa partícula divina a la que ya no hicimos referencia, que se encuentra atrapada en los agregados psicológicos y que a través del trabajo interior, es decir, a través de la disolución del ego, la esencia está atrapada por estos ejos, se debe ir liberando poco a poco. Si bien la apertura en el poema 1 nos habla la distancia que yo me encuentro, pienso recorrer esta distancia descansando en algún lugar, el cierre del poema, como ya lo había notado, el poema 12 dice, y me encuentro recorriendo una gran distancia. Es decir, el poema 12 entonces ya nos habla, ya no en lo que va a ser como en el poema 1, sino en el poema 12 ya nos dice qué es lo que está haciendo en este recorrido. Leamos entonces el poema 12 en extenso y se los voy a compartir para que podamos adentrarnos a esta comprensión y a esta lectura. ¿Qué mano habrá sido tocada por esta mano? ¿Qué boca habrá sido besada por esta boca? ¿Qué ojos habrán sido mirados por estos ojos? ¿En medio de qué caminos, en medio de qué oscuridades me habrán mirado estos ojos? ¿Dónde habrá sido encontrada esta mano por mi mano? ¿Cuándo habrá sido revelada esta mano por mi mano? ¿Qué día, qué hora, en qué lugar habré encontrado cuerpo y alma que amo? ¿En qué misterioso momento habré encontrado mi alma y mi cuerpo para amar como amo esta alma y este cuerpo que amo? Este cuerpo, esta alma están aquí. Yo soy y estoy en esta alma, en este cuerpo, en esta alma que amo y en este cuerpo que amo. Por el modo en que respira, en lo invisible y recóndito encontré esta alma. En el mundo de mirar y de ser este cuerpo, en el modo de ser del ropaje, en el modo de estar y no estar oscuro y sutil del ropaje, encontré el secreto, encontré el estar. Con un ruido que resuena aquí con la antigüedad muy remota. En esta distancia cae la lluvia, en un hálito de luces y de sombras, en que poco a poco se pierde este país ilusorio, con un canto y con un pálpito, con un sueño muy profundo, duerme este ser en los resplandores de un limbo, en los resplandores vacilantes de un limbo. Desde muy lejanos sitios, desde muy hondos espacios, con el soplo de júbilo en que el mundo se mece, llega un aire, a una hora última en que llegue este aire, cargado de presentimientos. A la hora final del encantamiento en que el mundo hunde en algún lugar, más allá de la pared en que yace este cuerpo que amo, en que yace esta alma que amo, más allá de todos los caminos, en que trasciende el olor de este cuerpo que amo, en que trasciende el olor de esta alma que amo.
Si ustedes se fijaron, el poema comienza con 7 preguntas. 7 preguntas. ¿Es casual? Pues no. Como sabemos, el 7 en la Cábala, ¿no es cierto?, en la estructura matemática del universo, en la comprensión aritmética del universo y del todo. El 7 tiene una simbología fundamental, porque es la victoria, el triunfo eterno de la inteligencia y de la justicia, el orden necesario, el número sustantivo del cielo y la tierra, la potencia máxima del ser, el símbolo de la transformación última. Por eso es que comienza con 7 preguntas. Conociendo el código del misticismo, el código esotérico, por decirlo de alguna manera, la voz del poema se hace 7 preguntas, 7 interrogaciones, cuyas respuestas, cuyas explicaciones, pues dan las luces de cómo es su experiencia en este transitar, en este recorrido de este camino. Les comparto ahora esta otra parte del poema que me parece también fundamental. Este cuerpo, esta alma están aquí. Yo soy y estoy en esta alma, en este cuerpo, en esta alma que amo y en este cuerpo que amo, por el modo en que respiraba, en lo invisible y recóndito encontré esta alma. En el modo de mirar y de ser este cuerpo, en el modo de ser del ropaje, en el modo de estar y no estar, oscuro y sutil del ropaje, encontré el secreto, encontré el estar. El yo poético ahí, en esa parte del poema que ya habíamos leído, se identifica claramente con su cuerpo, pero también con su alma, que están ahí, frente a sí mismo, en esencia, ¿no? Cuerpo como ropaje. En este ropaje, dice, se refiere su cuerpo, al vehículo para poder hacer este camino del recorrido espiritual. El que le permite estar en el mundo físico como esencia y que por tanto, como no podía ser de otro modo, ama profundamente. Ama con el amor universal, con el amor de todos hacia todos, con el amor más profundo en su esencia, la significación esencial de la palabra. Aquí el yo poético no está en el afuera, como en la parte anterior, que pensaba recorrer esta distancia, ya está dentro, habla desde el adentro, pero desde el adentro de su ser estar, desde su propia corporalidad, espiritualidad. Fijémonos en el último verso, en el modo de estar y no estar, oscuro y sutil del ropaje encontré el secreto, dice. Nos está diciendo que es en él mismo, desde su propia corporalidad, como ya lo decíamos, donde encontró el secreto. En su propia corporalidad, en él mismo, encontró el secreto de su religare. El Kybalión, el libro de las antiquísimas enseñanzas herméticas, dice, cito, si bien es cierto que todo está en el todo, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. El que comprende esto debidamente ha adquirido gran conocimiento. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses.
compartiré nuevamente esto. Leamos. Con un ruido que resuena aquí, con la antigüedad muy remota, en esta distancia cae la lluvia, con un hálito de luces y de sombras, en que poco a poco se pierde este país ilusorio, con un canto y con un pálpito, con un sueño muy profundo, duerme este ser en los resplandores de un limbo, en los resplandores vacilantes de un limbo. En la tercera parte del poema se refiere a este estado de la conciencia en el que le permite estar adentro y afuera. Como inicialmente, ¿desde dónde mira? Decían, pues desde el mundo místico. Dice, con un sueño muy profundo, duerme este ser en los resplandores de un limbo. Y hace referencia a un país ilusorio. La pregunta que subyace entonces es, ¿cuál es ese país ilusorio que se pierde poco a poco? ¿Es la paz? ¿Es la materialidad de la paz, sus sombras, sus personajes, sus noches? Pues no. En el barco de este poema, ese país ilusorio no es otro que su país psicológico, su mundo interior. A decir de Samael Aun Weor, el venerable maestro Samael Aun Weor, en su libro La Gran Rebelión, dice que incuestionablemente, así como existe el país exterior en el cual vivimos, así también en nuestra intimidad existe el país psicológico. Las gentes no ignoran jamás la ciudad o la comarca donde viven. Desafortunadamente, sucede que desconocen el lugar psicológico donde se hallan ubicados. Así como en el mundo físico hay colonias o barrios con callejuelas peligrosísimas llenas de asaltantes, así también sucede lo mismo en la comarca psicológica de nuestro interior. Dentro de nuestro país psicológico, cada cual tiene sus propios acompañantes infrahumanos, escondidos entre las insondables profundidades del inconsciente. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a los egos, a las legiones de los egos, a los agregados psicológicos. En la cuarta parte del poema, el yo poético se asume inconmensurable. Se constituye en una suerte de reflexión ante el fin. Les comparto ese poema para que puedan darse cuenta exactamente de lo que estoy diciendo. Desde muy lejanos sitios, desde muy hondos espacios, con el soplo de júbilo en que el mundo se mece, llega un aire y una hora última en el que llegue este aire, cargado de presentimientos. ¿Cuáles son esos muy lejanos sitios? Esos muy hondos espacios a los que se refiere. ¿Qué es ese soplo de júbilo en el que el mundo se mece? ¿Cuál es ese aire cargado de presentimientos que llega a una hora última? Pues los muy lejanos sitios y los muy hondos espacios se refieren claramente a los espacios de su mundo interior, de su país psicológico, de las sombras sí, de las oscuridades también, cavernosas algunas veces, pero de su propio mundo interior, no del mundo exterior.
Desde ahí, desde ese adentro, es de donde proviene el soplo de júbilo y ese aire cargado de presentimientos que él refiere. Cirlot, en su libro de símbolos, nos dice que el aire se asocia esencialmente a tres factores: al hálito vital creador y, en consecuencia, al verbo, al viento de la tempestad, ligado en muchas mitologías a la idea de creación, finalmente también al espacio como ámbito de movimiento y producción de procesos vitales. ¿Cuál es ese hálito, entonces? Hagamos remembranza, por ejemplo, a Miguel Ángel en su pintura, ¿no es cierto?, en la Capilla de Sixtina, donde representa una de las escenas, representa a Dios, hace una representación antropocéntrica de Dios a través de la figura de un hombre que está soplando. Pues ese es el hálito de vida, el soplido primordial, el verbo. A eso es lo que se refiere en este poema. Pero si el hálito se refiere a este soplido, hálito primigenio que da origen a la vida, ¿cuál es la última hora a la que refiere en el poema? ¿O hora final del encantamiento en que el mundo se hunde en algún lugar? Pues no cabe duda que es la muerte. Esa transición necesaria entre el nacer y el morir, pero en un morir para renacer cualitativamente superior en una nueva vida, con ese hálito que da la vida. Al final del poema, el yo poético declara su amor, como ya lo hemos visto, a su propio cuerpo, pero también a su propia alma, porque no cabe duda, es el único vehículo que es posible para poder llegar al descubrimiento de su propia alma, de su propia esencia. Ahí entonces vemos la unidad, ¿no es cierto?, entre el cuerpo y el alma. Veamos este poema, continuemos leyendo el poema, y nos dice: más allá de la pared en que yace este cuerpo que amo, y en que yace esta alma que amo, más allá del más allá de todos los caminos, en que trasciende el olor de este cuerpo que amo, en que trasciende el olor de esta alma que amo. En los últimos versos, cuerpo y alma, lo físico, por tanto, como ya lo habíamos visto, y lo místico, la vida y la muerte, se hacen uno e indivisible, vitalmente indivisible. Estamos hablando, por tanto, de haber logrado la unidad entre cuerpo y alma. Samael Aun Weor decía que la unidad vida-muerte eran dos extremos de la misma vara. Es decir, hay una unidad, ¿no es cierto?, vida y muerte como la misma cosa, en una unidad indisoluble vital, que es esta vara a la que él hace referencia. Por tanto, ya no es posible, ¿no es cierto?, analizar dicotómicamente el contenido ya del poema. Pues más allá del todo, más allá del más allá, dice, el olor del cuerpo y el olor del alma se han convertido en el olor de la muerte. Por lo tanto, el momento tan anunciado durante el poema de descansar en algún lugar ha llegado. En esa vitalidad, en esa unidad, en esa claridad
entre el afuera y el adentro, entre el todo y la nada, entre la vida y la muerte, como extremos de un recorrido de la misma vara. Bueno, mi diálogo con el yo poético de este poema en particular, desde esta epistemología hermética, ha concluido. Sin embargo, hay que decirlo, la voz de recorrer esta distancia no es la única, ni ha estado aislado en el tiempo y en el espacio. Otras voces también, a nivel de la poética latinoamericana y también boliviana, han hablado también de la misma experiencia y desde el mismo universo simbólico. Por mi referencia de lo chileno-boliviano, voy a compartir con ustedes algunos ejemplos que son esclarecedores al respecto. Por ejemplo, Gabriela Mistral, la ganadora del Premio Nobel de Literatura, poeta chilena, en Sonetos de la Muerte, fíjense el título, Sonetos de la Muerte, dice: se hará luz en la zona de los sinos oscura, sabrás que en nuestra alianza signos de astros habría, y roto el pacto enorme tenías que morir. Hace referencia esencialmente a lo mismo. Gabriela Mistral, sepan ustedes, su nombre original de nacimiento, Lucilda Godoy Alcayaga. En 1945 gana el premio de poesía Los Juegos Florales con estos poemas, con Sonetos de la Muerte. Y a partir de ese momento, Gabriela Mistral surge a la escena pública como poeta. Es decir, estamos diciendo que Gabriela Mistral, que era una profunda teósofa, es decir, gnóstica, surge a la vida a partir del canto a la muerte, con sonetos de la muerte mística, por supuesto. También en Chile, por ejemplo, fíjense en el título nuevamente, La vida nueva, Dante Alighieri, ¿no es cierto? Raúl Zurita. Raúl Zurita también transita este camino y dice: entonces me fui para adentro y me vi las entrañas, me veía como por una ventana transparente, toda por dentro me miré y allí estaba el cordón umbilical colgado, igual que una tripa, cortado, goteando sangre. Pero en Bolivia, no solo Jaime Sáenz ha recorrido esta distancia, este camino, o ha hecho referencia a él, sino también tenemos a una gran amiga de él, compañera también de camino, Blanca Vitugste. En Madera Viva y Árbol Difunto dice, por ejemplo: pocos son los que comprenden el fuego que se está quemando y que puedo morir de verdad sin un signo de locura. Pues bien, esta relación discursiva en el mundo poético, como dijimos, no ha comenzado ayer ni terminará mañana. Es un continuo permanente en el cual el poema, los poetas y las poetas se inscriben a partir de su propia relación, a partir de su propia experiencia. Es un continuo de este proceso discursivo poético. Para ejemplificar este devenir espacio-temporal del discurso poético,
les voy a compartir una cita de Michel Foucault, el filósofo francés, que hace referencia a este devenir discursivo. En su libro, cabalmente, El orden del discurso. Y dice, más que tomar la palabra, habría preferido verme envuelto por ella y transportado más allá de todo posible inicio. Me habría gustado darme cuenta de que en el momento de ponerme a hablar ya me precedía una voz sin nombre desde hacía mucho tiempo. Me habría bastado entonces encadenar, proseguir la frase, introducirme sin ser advertido en sus intersticios, como si ella me hubiera hecho señas quedándose un momento interrumpida. No habría habido, por tanto, inicio y en lugar de ser aquel de quien procede el discurso, yo sería más bien una pequeña larga en el azar de su desarrollo, el punto de su posible desaparición. Cinco años después de recorrer esta distancia, de 1973, en 1978, el mismo yo poético, la misma voz que aparecía en recorrer esta distancia, vuelve a expresarse en su complejidad, esta vez en otro poema, también de Jaime Sáenz, Las tinieblas. Dejaré, para concluir, al propio yo poético, quien nos envuelva en la palabra y que cierre esta experiencia que hemos tenido hoy, compartiéndonos desde el poema 8 de Las tinieblas, su propia voz. Paradójicamente, cierta paz interior parece nutrirse con un hervor de ira, con un hervor de ira, con un hervor de júbilo, con un hervor inexplicable, con un sentimiento provocado por el cuerpo físico, por este instrumento del vivir, con desesperanza, con calma y con mucho dominio y con mucho rigor, ante el inminente acabamiento de la extraña aventura incomprensible y pavorosa que se llama vivir. Muchas gracias. Dante quedó entonces abierto a si hubiese Sí, aquí estoy. alguna Felicitaciones. pregunta, Qué hermosa algún comentario. presentación. ¿Me escuchas, Ariel? Sí, sí, te Sí, escucho perfectamente. sí. Mira, muchas gracias por la presentación. Pienso que es para todos nosotros es increíble saber siempre algo de Jaime Sáenz. Me gusta cómo has logrado conectar con otros autores, con otros pensamientos y siempre llegar a la parte espiritual a partir de sus poemas. Déjame revisar las preguntas. Primero voy a hacer un stop a la grabación. Ahí voy. Ya. Ahora estoy aquí, 2 segundos. Para todos los que están conectados, si tuvieran alguna pregunta para Ariel, estamos abiertos a sus preguntas. Ariel, por lo pronto te doy algunos mensajes de algunas personas que te han visto. María Eugenia Bueno, Hernández dice, excelente escritor, lo conocí en Bolivia, aunque sabía de él en Chile. Lisette Ascarruns dice, un capo, gracias Ariel por compartir. Dina Shaw dice, gracias por compartir.
Guiomar Higueras, qué bueno escucharte y verte, Ariel, felicidades. Maya La Placa, excelente y talentoso escritor, además una gran persona. Celia Taborga Velarde, excelente, Ariel, mil gracias. Esos son los comentarios que has tenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ellos, ¿eh? Y a todas ellas. Sí. Nos vemos pronto. Gracias. ¿Algunas palabras más antes de despedirse? No, simplemente que, como les decía, es un placer estar aquí participando en la Noche de Museo. Es una experiencia nueva, hacerlo desde la virtualidad y desde nuestras casas, ¿no es cierto? Es una experiencia realmente nueva. Te felicito a ti, Dante, por esta iniciativa. Eh, Agradezco la oportunidad que me has dado para exponer este punto de vista. Como te digo, que creo que enriquece un poco la mirada que se tiene, esta un poco oscura y sombría de Jaime Sáenz. Y nada, agradecerte profundamente por la invitación. Gracias a ti, Ariel. Es una experiencia nueva para todos, incluso para mí como galerista, pero encuentro que el arte tiene distintas líneas, distintas formas de expresión y al final nos llena a todos y nos hace mejores personas. Perfecto. Gracias.